Pensando en esta noche para compartir la palabra, me trajo el Señor a mi corazón una bienaventuranza. En la Biblia hay varias bienaventuranzas. Y solo para recordarle, bienaventurado, en la palabra, en el original, en el hebreo, viene de una palabra que es como rodilla, porque da la imagen de estar hincado recibiendo bendición, porque bienaventurado es doblemente bendecido. Bienaventurado tiene que ver con ser feliz, con estar próspero, exitoso, estar derecho, satisfecho, doblemente bendecido. Y entonces, le digo todo esto porque voy a compartirles sobre una bienaventuranza. Pero no es muy popular esta bienaventuranza. Tal vez no va a arrancar muchos amenes, pero como dice mi esposo, por lo menos diga ay. Porque esta bienaventuranza dice así: bienaventurado aquel a quien tú, Señor, reprendes, aquel a quien instruyes en tu ley. Bienaventurado aquel a quien tú, Señor, reprendes. ¿A cuántos les gusta que los reprendan? Que los corrijan. ¿Cuántos santos de los que están aquí se quedan calmados y tranquilos mientras alguien que los ama les corrige? Nadie. Es que lo corrijan a uno, ¿verdad que es incómodo? ¿Verdad que es incómodo? No se haga, que lo han corregido muchas veces, que lo han reprendido. Pero aquí dice: bienaventurado a quien tú reprendes. Sí, es una situación incómoda que a uno lo corrijan, que a uno lo reprendan. Pero qué incómodo es corregir y reprender a alguien. ¿Le ha tocado la otra parte? ¿Sí? ¿Cuál parte le gusta más? ¿Dar o recibir? Pero las dos son incómodas. Y escribí varios de las razones por las que a la gente le cuesta aceptar la reprensión. Una, la gente dice por la forma en que me aborda, en que me llegó a hablar. Entonces, hasta para eso, cuando uno va a reprender o lo van a reprender a uno, o sea, hay que tener cuidado cómo usted lo va a hacer. Otras, las personas dicen por la persona que me reprendió. No hay nadie en este mundo capaz de reprenderte. Decía un hermano que le tuvieron que dar una regañadilla para que se tomara unos medicamentos y varias cosas. Y él dijo algo: no, o sea, no es que a mí no me puedan regañar, me puede regañar quien sea mayor que yo. Y don Amable tiene 96 años. Así es que rapidito se sacudió, ni las hijas ni nada. Ahí fuimos mi esposo y yo. Ahí no soy yo, por dicha. Pero sabe, la persona que le hace, el lugar donde lo reprenden, lo regañan. Porque imagínense que, bueno, dicen que en público se dan buenas noticias, pero es en privado donde se reprende, se regaña. Dice también
el momento cuando se hacen. Es que yo no estaba en mi mejor momento cuando llegaron a hablarme. Entonces, si usted va a decirle algo negativo a alguien, va a señalarle algo que hizo incorrecto, imagínese, usted tiene que pensar hasta el momento, si ya comió, si tiene sueñito, si no tiene chichita. ¿Por qué la gente no acepta la reprensión? ¿Por qué no aceptamos la reprensión? Por inseguridad, por orgullo, por temor a perder posición, poder, imagen. Ahora, razones por las que aceptamos que nos reprendan, que nos regañen. ¿Cuándo usted acepta que alguien le jale los mecates, como dicen? Yo pienso que alguien muy sabio, muy famoso dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si alguien nos tiene que jalar el mecate, regañar, reprender por algo, ¿cómo tenemos que ser? Bueno, a practicar. Tenemos que recibir la reprensión y recordar que todos en la vida somos aprendices. Todos estamos aprendiendo. ¿O usted ya sabe todo? ¿Ya usted está arriba, en la cima? Todos somos aprendices en la vida. Entonces es importante recordar eso. A ver, discúlpenme aquí que se me fue y tengo una clave larguísima. Ya. A ver, y sabe, la Biblia tiene cantidad de referencias acerca de la reprensión, y una fue esa que le leí: bienaventurado al que el Señor reprende. Por cierto, es el Salmo 94:12. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo cuando sé algo de una persona o veo algo negativo en una persona que necesite o que tal vez requiera o que a usted le parezca que hizo algo negativo? Una persona que esté cometiendo un error, porque sabe, usted puede decir, bueno, esa persona está cometiendo un error, pero como a mí no me afecta. Pero dice la Biblia, da varias recomendaciones. Una de esas recomendaciones no es que lo queme en redes sociales, ¿verdad? Porque alguien, una vez que compré algo y me dieron otra cosa que no era muy inferior a lo que había comprado, a lo que se ofrecía, alguien me dijo: quémelo en redes para que se le arruine y para que no sea sinvergüenza. Yo jamás haría eso, pero la gente lo hace. Pero la Biblia dice en Mateo 18:15, en la Reina Valera, y no usé otra versión porque me gusta leer en varias versiones, y en la Reina Valera me gusta lo que dice en Mateo 18:15, en Gálatas 6:1 y en Romanos 15:14. Dice Mateo 18:15: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, si alguien hizo algún pecado, dice: ustedes o vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow, qué buenas recomendaciones, qué dirección tan clara da cuando nos damos cuenta que alguien hizo algo incorrecto, que alguien cometió un pecado.
que alguien está haciendo algo incorrecto. Le repito, usted puede decir, mejor yo me quedo callado. Como dijo alguien, yo sabía que estaba robando, pero para no causar problemas. Entonces, dejamos que una persona siga haciendo algo negativo si nosotros podemos ayudarle. Y cuando ayudamos a otros, estamos dando espacio para que también nos ayuden a nosotros. Pero dice ahí en Gálatas, ustedes que son espirituales, háblenle, repréndanle, pero considérenle. Porque como no hay ninguno de nosotros que seamos perfectos, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener misericordia con aquella persona que tal vez ha cometido un error, ha hecho algo, y buscar siempre una restauración. No es decirle a la persona, qué hipócrita, ¿qué está haciendo aquí en la iglesia? Usted que está haciendo eso. Jamás le diga a alguien hipócrita qué está haciendo en la iglesia, porque en la iglesia cabemos todos, ¿verdad? Y hay gente que me ha dicho, es que le dije que era un hipócrita porque estaba... No. La iglesia es un lugar de restauración. Y si usted se da cuenta que alguien está haciendo algo incorrecto, si usted no le puede apoyar, guíelo a alguien que le ayude. Dígale que vaya con algún pastor, acompáñelo a buscar a algún pastor, o usted apoye a esa persona. Pero nunca le diga a una persona, como me dijo una señora, no, le dije a mi hijo que ni volviera a la iglesia. Que para qué iba a seguir, se iba ahí con el paquete de cigarros. Mire, cuánta gente ha estado aquí con botellas de licor, con otras cosas. Nosotros tenemos que entender que la misericordia de Dios es tan grande y que si vamos a ayudar a alguien, reprender no es regañar y echar a la gente. Es ayudar a las personas. ¿Para qué? Para que deje de hacer lo negativo. Porque eso es la iglesia, un lugar de restauración. Piensa en el hijo pródigo, Lucas 15:15. El evangelio dentro del evangelio es llamado porque es un mensaje de tanta gracia, tanta restauración. El hijo pródigo se va y pierde todo. Cuando regresa a la casa, ¿qué hace usted como papá? Le dice, ajá, se fue y gastó todo. Bueno, ahora descalcito por unos 2 años hasta que se gane el dinerito. Ni crea. Y va a seguir alimentando cerdos, va a esto. ¿Qué haría? Porque sabe, el mensaje de Lucas 15, cuando el hijo pródigo llega, nos muestra algo. El hijo pródigo perdió todo. Solo una cosa no perdió: el amor del Padre. Solo una cosa no perdió el hijo pródigo: el amor del Padre. Y ese amor nunca lo perdemos. Por eso, si una persona comete un error y debe ser reprendida, pues tenemos que hacerlo con todo el cariño, todo el cuidado, porque la reprensión es necesaria. Es necesaria. Es necesario que si nosotros hacemos algo negativo, que haya alguien que nos diga, hey, deténgase, no haga eso, deténgase, busque, cambie. Gracias a Dios por las personas que se toman el tiempo cuando nosotros cometemos un error. Gracias a Dios por las personas que se toman el tiempo en nuestras vidas para ayudarnos. No se enoje. Cuando usted está haciendo algo incorrecto y alguien llega
a apoyarle. Hay un ejemplo en la Biblia que podríamos tomarlo y hablar sobre la reprensión largo y tendido. No lo voy a hacer, no se preocupe. Pero usted lo puede hacer. En 1 Samuel 15 nos encontramos la historia, en 1 Samuel 15, del versículo 1 al 7, nos encontramos cuando el líder espiritual llega a hablar con el líder político que era Saúl y le dice: Saúl, tienes que ir y destruir todo Amalek. Aparece 7 veces el término destruir todo. Era juicio total. No podían tomar botín, no podían dejar nada de los amalecitas. La razón, porque cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, los amalecitas hicieron guerra contra ellos, no los apoyaron, más bien los trataron mal. Y Dios le da esa encomienda al rey Saúl. Samuel se va, le dice a Saúl lo que tiene que hacer, y nos encontramos algo muy interesante, porque dice el versículo 9 de 1 Samuel, que Saúl, además de perdonarle la vida al rey, Saúl y su ejército dejaron con vida las mejores ovejas y vacas y terneros más gordos, en fin todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y no servía. Pregunto, hicieron una parte de lo que Dios les había dicho. Una media desobediencia, ¿está bien? Se puede con Dios, cuando Dios nos dice algo, bueno, hacer solo la mitad. O con Dios, cuando Dios dice esto es el sí y es el amén. Saúl dejó con vida al rey, dejó con vida al ganado, y dice el versículo 10 que entonces la palabra del Señor vino a Samuel y le dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl, pues no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y dice que tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando, orando a Dios, y por la mañana muy temprano se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel. Saúl se fue a Carmel y allí se hizo un monumento. Luego dio una vuelta y continuó a Gilgal, y cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Qué problema mentirle a un profeta? Y qué torta mentirle sobre todo a Dios, porque ya Dios le había avisado a Samuel lo que Saúl había hecho. Y creo yo que la misericordia de Dios, tratando de darle oportunidad a Saúl, Samuel llega después de haber orado toda la noche, dice, haber clamado, y cuando llega Saúl dice una mentira. No, o sea, seguí todas las instrucciones. Y Samuel le dice: y entonces, ¿qué significan todos esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y qué es como que oigo mugidos de vaca detrás tuyo? Saúl
diciendo que había seguido todas las instrucciones y la animalada gritándole atrás. ¿Cuántos animales? Nosotros diciendo una cosa y la animalada gritándonos atrás. Qué horror con Saúl, qué problema. Usted diría, no, Saúl merecía que Samuel pidiera un rayo que lo partiera. Pero qué tremendo que Dios le dio la oportunidad de que Samuel fuera. Yo creo que si Saúl hubiera mostrado algún arrepentimiento, pero Saúl no mostraba culpa. Y óigame, hay gente que dice que la culpa es mala. La culpa no es mala. Sentir culpa es sano. Las personas sanas mentalmente y emocionalmente tienen que sentir culpa, porque cuando uno hace algo incorrecto, tiene que sentir culpa. De la culpa pasa al arrepentimiento. Y del arrepentimiento, pues Dios nos restaura y las cosas pueden cambiar, mejorar. Pero la culpa era necesaria. Saúl no mostraba culpa en absoluto, porque cuando Samuel le sigue hablando, él le dice en el versículo 15, son las tropas que trajeron del país de Amalec. Respondió Saúl, dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas para ofrecérselas al Señor tu Dios. Fueron las tropas, fueron los soldados los que decidieron. ¿Qué problema cuando una persona es reprendida y en vez de decir sí, yo hice eso, sí, me arrepiento, empieza a racionalizarlo, empieza a decir, no, es que lo dejamos para ofrecerle a Dios sacrificio, o empieza a echarle la culpa a otros? No es culpa mía, fueron las tropas las que lo dejaron con vida, fueron otros. ¿Se da cuenta lo importante que es cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros le hemos fallado a Dios, a la familia, a la gente que confía en uno? Que uno tenga que aceptar que cometió un error. Porque por favor, sean solidarios. ¿Cuántos han cometido errores? ¿Cuántos han fallado? Qué dicha que no estoy sola. Somos humanos, pero necesitamos aprender a valorar cuando alguien se toma el espacio, como el profeta Samuel que llegó a buscar a Saúl, y reconocer si hemos fallado. Que cuando hemos fallado, cuando hemos pecado contra Dios y alguien se toma el espacio de decir, mira, yo creo que se te está yendo la mano con eso, mira, ya deberías haber borrado ese número de teléfono por ahí para que lo borre de una vez. Y no decir, es que fueron otros, es que yo fallé por otros. ¿Por qué es tan fácil proyectar la culpa en otros? Es tan fácil decir, es que fallé por otros. Pero mire, cuando, le repito, cuando hayamos fallado al Señor, cuando le hayamos, se me enredó la lengua, cuando fallemos, tenga los pantalones y las cenagüitas para reconocer delante de Dios y decir, sí fallé, sí hice eso incorrecto. Eso no es fácil. Eso es solo para gente grande. ¿Cuántos grandes hay aquí? Amén, gracias a Dios. Eso es para gente grande, para gente que ha ido madurando en el carácter. Porque nosotros tenemos que entender algo.
Si Dios nos reprende, si Dios hace que alguien se dé cuenta de ese pecado, de esa falla, ¿es para qué? Para darnos oportunidad. Te sientes mal porque es su Espíritu Santo poniendo esa incomodidad dentro de nosotros, porque tenemos que enderezar nuestros pasos y tenemos que decirle sí, Señor, o sí a la persona, y reconocer y enmendar nuestros pasos. Hay consecuencias que lamentablemente dejarán huella, dejarán cicatriz. Hay consecuencias que no podrán ser cambiadas. Pero sí te digo algo, que cuando nosotros hemos fallado y venimos delante de Dios y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando una persona cercana, familia, amigo del discipulado, te dice, deberías cambiar esa conducta, deberías, agradézcalo. Saúl simplemente lo que hizo fue echarle la culpa a otros. Y dice el versículo 16, yo no sé usted cómo se lo hubiera dicho, pero oyendo las vacas, las ovejas, las mentiras de Saúl, porque yo no sé si Saúl hablaba engañando o engañado. Yo no sé si él ya se había creído sus mentiras, porque hay gente que se llega a creer sus mentiras. Pero Samuel en el versículo 16 le dice, basta ya, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. ¿Y qué dijo Saúl? Te escucho. Y entonces empieza a decirle Samuel, a decirle, te creías poca cosa. Y empieza a hablarle, porque a Samuel le dolió el pecado de Saúl. Dice que lo lloró por mucho tiempo. Y el versículo 20 dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Vean. ¿Qué hace usted? O sea, le están gritando las ovejas, las vacas, tiene el pecado. Mire, aquí están las fotos, hay videos. No, yo no fui. Pero ve al 20, yo sí he obedecido al Señor, he cumplido la misión que Él me encomendó. Yo traje a Agag, el rey de Amalek, pero destruí los amalecitas. Y del botín fueron los soldados. Fueron los soldados, dice más adelante el texto. Ellos me intimidaron para hacer eso. Ellos me obligaron. Qué fácil es echarle la culpa a otros cuando nosotros fallamos. Qué fácil es buscar culpables. ¿Verdad que sí? Nosotros fallamos porque hay mucha gente que nos ha fallado a nosotros. ¿Verdad que sí? Es que nosotros fallamos porque, no sé, invente cualquier cosa. Y Saúl seguía insistiendo. Y seguía insistiendo. Esa fue su respuesta. Eso fue lo que seguía haciendo. Y ante aquel pecado, lo único que le dijo Samuel, ¿sabes qué? El Señor te desechó. Te quitó el reino. Creo que si Saúl se hubiera arrepentido, Dios hubiera tratado con él, pero tal vez ya no sería el rey.
Pero le dijo, me busqué uno conforme a mi corazón. Hablando del rey David. Y el rey David en el Salmo 51 nos deja un salmo que nosotros deberíamos, si no todos los días, por lo menos una vez a la semana, agarrarlo, leerlo, orarlo, comerlo y darnos una pasadita por la cruz, ponernos a cuentas con Dios. Porque el rey David dijo, yo sí, cuando tuvo que reconocer su pecado, él dijo, sí, he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Bienaventurados los que el Señor reprende. Cada vez que te sientas reprendido por la palabra, porque alguien dijo, es que, fui a la iglesia y dijeron algo muy feo, me golpeó porque yo he estado con esa lucha. No se sienta, si siga sintiéndose mal más bien. La idea es reaccione. Qué bueno cuando la palabra nos hace reaccionar y entender que tenemos que hacer cambios. Saúl no asumió su pecado. Saúl no asumió su pecado todavía, dice cuando supo que había perdido todo, que ya las consecuencias eran irreparables, dijo en el versículo 30, he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Imagínese, cuando reconoció su pecado, solo pidió que el profeta siguiera con él y que lo siguiera reconociendo para no perder su posición. Era tan importante la imagen, era tan importante la imagen social, era tan importante la imagen ante el pueblo, que se preocupó más por eso que por la imagen ante Dios. Que nuestro corazón sea siempre el honrar a Dios. Que nuestro ser sea para honrar a Dios. Que cada vez que quieras o que querramos hacer algo que deshonre el nombre de Dios, que nos acordemos que lo más importante debe ser que Dios es a quien debemos honrar en primer lugar, nuestra familia, aún nuestra iglesia. Que cuando alguien pregunte cómo son los cristianos, te puedan dar por referencia en el trabajo, te puedan dar por referencia en la universidad, te puedan dar por referencia en la familia. Muy pesado eso, pero eso es lo que el Señor espera. Saúl reconoció su pecado, pero te repito, estaba más interesado en la imagen que en recibir la reprensión. Cuando alguien llegue y te diga, necesitas hacer un cambio en tu vida, sea humilde. Y si hemos cometido un pecado, si le hemos fallado al Señor, pidamos al Señor que restaure nuestra vida. Nuestra oración tiene que ser, dame un corazón manso, humilde, enseñable. Tenga personas a su alrededor, cercanas, que sean sinceras, no que le digan lo que usted quiere oír, sino lo que necesita oír. Porque los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos,
van a buscar ayudarte a crecer en vez de cuidar tu imagen. Tenga personas confiables. Lea la palabra. Si algo nos va a ayudar a crecer, a mejorar y también nos va a reprender en muchos momentos, va a ser la palabra. Congréguese. Los felicito por estar aquí un martes. Los felicito por congregarse, por buscar el crecer. ¿Por qué? Porque la vida en comunidad nos ayuda. Nos hace crecer, nos hace ser mejores. Reconozca a esas personas que se acercan y que toman el tiempo para corregirle. Y un consejo: no se vuelva corregidor de oficio. No busque las fallas de otros para andar corrigiendo, porque por ahí dice la Biblia en el Nuevo Testamento, con la misma medida que usted mide, ¿qué pasa? Lo que agrada al Señor, dijo Samuel. ¿Qué le agrada al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carne. Usted puede hacer muchas cosas. Puede pensar en que haciendo cosas, dando, pero lo que Dios quiere es que usted obedezca su palabra y camine en santidad. Porque la santidad es algo que está de moda. No pasa de moda. La Biblia nos llama a caminar por un camino de santidad. No pensemos que santidad es casi que caminar en el aire y Dios santo, o sea, todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Pero ese proceso tiene que ir mejorando. Tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando y no estirar la Biblia a lo que a nosotros nos conviene. La Biblia tiene principios y tiene absolutos. Y bienaventurados somos cuando es en la palabra de Dios en la que basamos nuestra vida. El Señor es bueno. Su bondad nunca nos deja. Ahora lo cantábamos. Su bondad siempre nos va a llevar a lo mejor de nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decidir ser mejor que ayer, para crecer, para caminar en sus principios y sobre todo para agradecer cuando alguien se tome el trabajo, el cuidado de decirte, ¿podemos hablar un momento? ¿Podemos hablar? ¿Podemos ver esto que está pasando? He visto que estás viniendo menos tiempo a la iglesia. He visto que estás dejando de servir. ¿Por qué te saliste del discipulado? Hay cosas que a veces vamos dejando de lado. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Necesitamos cada día obedecer al Señor, y lo que Él nos diga es lo que necesitamos hacer, no lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Saúl
Puso excusa tras excusa tras excusa cuando lo confrontaron con su pecado. Y la animalada le gritaba. Y él poniendo excusas. ¿Qué hace usted? No piense en otros. ¿Qué hace usted?